La autonomía privada y régimen económico del matrimonio entre contrayentes de diferentes países, una alternativa de regulación. Vamos a ver qué dice Fajardo. El término autonomía de la voluntad proviene del griego autos y nomos. Según Pérez Gallardo, estas dos frases significan el poder de dictarse uno mismo su propia ley. Anteriormente se entendía por esta frase que la persona tenía la potestad de decidir sobre las relaciones entre las personas. Sin embargo, actualmente se utiliza el término autonomía privada, siendo más idónea para significar la capacidad de decidir por sí. Díez Piscano y Guillón Ballesteros coinciden en que el individuo no solo es libre, sino también soberano para dictar su propia ley y en su esfera jurídica. La autonomía de la voluntad no se entiende de forma absoluta, ¿sí? Y el ordenamiento jurídico como tal define unos márgenes con el fin de evitar vulneraciones a los intereses superiores o colectivos. Entonces tenemos que entender que en el matrimonio existe una voluntad para su formalización, pero los efectos patrimoniales que de allí se desprenden se generan quieran o no las partes. Lo que quiere decir con esto Fajardo Montoya es que existen dos maneras de ordenar el tema patrimonial. La primera se hace por disposición legal, lo que quiere decir que se impone la manera de organizar el patrimonio, y la segunda se refiere a un régimen convencional en el que se tiene autonomía material para decidir sobre el carácter patrimonial. Este último se materializa mediante las llamadas capitulaciones matrimoniales o pactos nupciales. Lo anterior aplica tanto para matrimonios entre nacionales o matrimonios mixtos. La posibilidad entonces de alterar o modificar el régimen económico previamente pactado o impuesto por la ley a falta de elección guarda extrema relación con la autonomía privada. Con esto nos referimos entonces tanto a mutabilidad como a la inmutabilidad del régimen. La mutabilidad entonces hace referencia a la posibilidad de modificar las reglas acordadas con posterioridad a su elección mediante las capitulaciones matrimoniales. Esta opción entonces es más conveniente porque las condiciones de los contrayentes pueden ser unas al momento del matrimonio y variar después de elegir el régimen económico. La inmutabilidad del régimen, por su lado, en este legislador impide que una vez elegido el régimen aplicable a las relaciones económicas de los contrayentes pueda volverse a decidir sobre este. En el caso de matrimonios mixtos, la mutabilidad entonces podría constituir un mecanismo para que las partes prevean un posible conflicto entre las leyes por cambio de domicilio u otra circunstancia. Por su parte, la autonomía material es la muestra de la posibilidad de la autonomía privada en el derecho de familia, la cual irradiará las relaciones patrimoniales de los matrimonios mixtos en la medida en que tengan cabida en el derecho internacional con un régimen convencional. Como establece Carrascosa, la autonomía privada en el derecho internacional es la posibilidad que se le ofrece a las partes de determinar el derecho aplicable a la situación previa en el derecho internacional que les afecta. Se habla entonces también de que se trata de un poder de elección de la ley aplicable. Casanovas y Rosa coinciden entonces en que esto ha tenido repercusión en los contratos internacionales desde el siglo XVI con la libertad que se le daba a las partes de elegir en el contrato. Esto hace referencia a que en el ámbito contractual ha sido más beneficiada la autonomía de la voluntad, pero vamos a entrar a revisar si en el derecho de familia, específicamente en el derecho internacional, respecto al ámbito matrimonial, es viable. Fajardo nos menciona entonces que a pesar de que esta se encuentra limitada, es posible su aplicación. En matrimonio matrimonial se empieza a emplear la autonomía de la voluntad desde la segunda mitad del siglo XX, de modo que los cónyuges podrían elegir entre la ley aplicable a sus relaciones matrimoniales respecto a los efectos patrimoniales, amparados en la cercanía de los contratos, y de esta manera el derecho internacional privado ha concebido dos modelos jurídicos. En primer lugar, encontramos el sistema de unidad del régimen, el cual somete a una ley única, bien sea una ley nacional común, una ley del domicilio conyugal o una ley elegida por las partes. El segundo es el sistema de pluralidad o dispersión, el cual distingue entre bienes muebles e inmuebles, sometiendo los inmuebles a la ley del país de situación y los muebles a la del domicilio, reflejando la autonomía de la voluntad de las partes en la elección de la ley aplicable al supuesto internacional que las afecta. El régimen económico internacional en su mayoría contiene manifestaciones de la autonomía material, pero no de la autonomía conflictual, que empieza a tener reconocimiento en el Convenio de La Haya, el cual declara aplicable al régimen patrimonial matrimonial la ley interna elegida por los esposos antes del matrimonio, ley que puede fluctuar entre la ley del Estado de uno de los esposos que tiene nacionalidad al momento de la elección, la ley del Estado donde el cual uno de ellos tiene su residencia habitual al momento de la elección, o la ley del primer estado en donde cualquiera de los esposos establezca su nueva residencia habitual después del matrimonio. Pero entonces, si las partes no realizan la elección del derecho aplicable a la relación patrimonial, en este caso se prevé el artículo 4
del texto de la Haya, el cual dice que se aplicará la de la primera residencia habitual, pero solo en los casos en los que no se hubiere hecho por esto selección del derecho aplicable y se carezca de los mismos en la residencia habitual común o nacionalidad común, resulta aplicable la ley interna del Estado en el cual, dadas las circunstancias, se presenten los vínculos más estrechos. Respecto a la autonomía de la voluntad del régimen económico de los matrimonios internacionales, estos van a depender de lo que se establezca la norma en conflicto. La autonomía conflictual es el equivalente a la autonomía privada en el ámbito del derecho internacional privado, puesto que concede a las partes de un matrimonio la libertad de decidir por ellas mismas a qué derecho se somete la relación jurídica existente entre ellas. Si la autonomía de la voluntad establece que las personas tienen la potestad de decidir sobre su relación matrimonial, ¿por qué no se deja decidir libremente el régimen patrimonial? Porque al momento de elegir la normativa más conveniente, no es posible elegir de verdad lo más conveniente para las dos partes. Porque elegir una normativa u otra no garantiza lo más conveniente para las dos partes. ¿No creen que deberían poder elegir tanto de una normativa como de otra? ¿O sacar lo mejor de ambas para formar una sola regulación? Adicionalmente, frente a lo que dice Fajardo de la ley conflictual, al referirse a esta como una norma discriminatoria por razón de nacionalidad, no compartimos esta posición. ¿Cómo sería posible que las partes contrayentes en un matrimonio de la misma nación o de dos naciones diferentes pudiesen regir su matrimonio a una ley ajena a sus nacionalidades? Bajo este precepto, tendría el derecho internacional privado que disponer de personas o instrumentos internacionales que tengan conocimientos de los ordenamientos jurídicos internos de todos y cada uno de los países, lo cual resulta inviable, pues a la luz de las herramientas jurídicas actuales sería imposible cualificar a una persona con los conocimientos vastos en todas las normativas globales.